Bienvenidos al resumen semanal de Centrix. Ha sido una semana cargada de información con mucho, así que te vamos a pasar a contar los principales datos que tenés que saber. Como arrancamos siempre, en el primer lugar está el dólar. El precio del dólar sigue bajando, ya hace varias semanas que te vengo contando esto. Cierra en 1.420 pesos, sigue cayendo pese a que el Banco Central sigue comprando reservas. Ahora te voy a contar un poquito sobre eso. Pero cierra en 1.420 pesos, la semana pasada había cerrado en 1.450 y la anterior había cerrado en 1.475, o sea, la escalera sigue hacia abajo. Respecto del riesgo país, cierra en 519 puntos, se mantiene todavía por encima del umbral óptimo. Acordate que el umbral óptimo está entre los 400 y los 450 puntos, y el riesgo país argentino tiene un gran problema, y es que no logra romper la barrera de los 500 puntos. Esto responde a un montón de factores, pero principalmente tiene que ver con también el anuncio por parte del ministro de Economía de que no va a haber colocación de deuda en la bolsa de Estados Unidos, por lo cual eso también genera cierta incertidumbre. Hay que ver qué va a pasar de cara a marzo, que tenemos un nuevo vencimiento, pero recordad que lo más importante de todo es que tenemos más de 15.000 millones de dólares de vencimientos desde marzo hasta diciembre de 2026, por lo cual es importante que el riesgo país siga bajando. Por otra parte, te cuento sobre el tema de las reservas. Las reservas siguen recomponiéndose. La verdad que la actividad que está haciendo el Banco Central sobre compra de dólares es una actividad muy importante, un poco silenciosa porque quizás no es de las principales noticias que podemos ver en los portales, pero la realidad es que es un trabajo silencioso y es muy importante. Esta semana solamente se han comprado más de 600 millones de dólares de reservas, y desde el inicio de año ya se compraron 2.000 millones de dólares de reservas. Esto obviamente es una señal muy positiva porque, como te dije recién, hay más de 15.000 millones de dólares de reservas, por lo cual es importante, y también acá juega mucho lo que te decía antes del riesgo país, que el mercado está detectando que hay un banco central que está comprando reservas genuinas y demás. Hay un contrapeso en esto que tenemos que tener muy claro, y es que para comprar reservas hay una emisión monetaria, y esa emisión monetaria está siendo reabsorbida por el Tesoro. Esto te lo vengo contando hace muchas semanas, que si bien es positivo estar comprando reservas, también hay que tener en cuenta que está habiendo un nivel de emisión importante para poder comprar esas reservas. Es decir, por un lado tenés compra de reserva, por el otro lado tenés escasez de pesos. Misma situación que se viene dando ya hace varias semanas. Esto está tensionando muy fuerte el mercado del crédito, el mercado de las empresas, donde las empresas se financian, donde vos te financiás, donde vos comprás cosas. Todo ese mercado interno se está viendo cada vez más tensionado. ¿Y por dónde lo estamos viendo? Lo estamos viendo por el aumento de la morosidad. Hay un aumento ya desde noviembre del año pasado, de 2025, con, por ejemplo, préstamos personales, una morosidad del 12%, tarjeta de crédito en el 11%, es decir, la gente se está endeudando cada vez más para poder pagar sus diferentes deudas, y está empezando a haber un momento donde, hay pérdida de puestos de trabajo, la gente no puede paga el mínimo de la tarjeta, eso se vuelve una bola de nieve muy importante, muy imposible de manejar. Entonces, terminan pasando estas cosas de que en algún momento se deja de pagar. Por otro lado, esta semana se informó sobre la inflación de enero, después de todo el escándalo de la semana pasada, donde, la salida de la baña, la canasta 2004, la canasta 2018, todo eso te lo comenté en el resumen de la semana pasada. Finalmente se dio a conocer el dato. Primero informó Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene una canasta mucho más actualizada, usa la canasta 2018-2019, y le dio 3,1%, obviamente solo en Ciudad de Buenos Aires, de inflación, acumulando el 31,7% interanual. Unos días después se informó la inflación nacional a través del INDEC con un 2,9%, es decir, sigue creciendo desde mayo del año pasado, sigue creciendo todos los meses un poquito la inflación, y el acumulado interanual es del 32,4%. Es decir, si bien venimos de un techo muy alto, de más del 200% interanual, y la escalera viene bajando de forma importante, también es importante prestar atención que todos los meses está dando un poco más alto. Y esto es importante prestarle atención porque si este ritmo continúa con un apretón monetario como el que te comenté recién, con un banco central comprando dólares, con un aumento de la morosidad y con cierre de empresas que te vengo contando todas las semanas, la situación está siendo cada vez más compleja porque no estás logrando frenar la inflación pese a tener toda la actividad frenada. Entonces, estaría respondiendo a otro fenómeno este aumento inflacionario. Dos datos más importantes que te cuento sobre la inflación. La inflación núcleo dio 2,6%. ¿Y qué es la inflación núcleo? Es la inflación que no está influenciada por los estacionales o por los regulados. Es decir, no está influenciado por los bienes de la canasta que son estacionales, como pueden ser verduras, frutas y demás productos que estacionalmente suben y bajan mucho.
y tampoco está influenciado por los regulados, por los precios que maneja, digamos, que regula el propio Estado. Es decir, es la inflación más libre de todos, si lo querés ver de ese modo. Dio 2,6%, es decir, aún la inflación que no está influenciada por diferentes factores estacionales o regulados, sigue siendo alta. Alimentos y bebidas, al igual que en Cava, dio 4,7% de aumento, un aumento realmente importante. Importante en este sentido porque impacta sobre los sectores más vulnerables. Después sigue restaurante y hoteles con un aumento del 4,1%. Hay ahí una línea con lo que informó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comunicación aumentó 3,6% y el concepto de vivienda, electricidad, de gas, agua, etc. aumentó el 3%. Esto después, ahora te lo voy a explicar, pero terminó impactando fuertemente en los sectores menos pudientes, es decir, en los sectores que miden la pobreza y la indigencia. Por otro lado, y también en esta línea del informe de la inflación, conocimos el índice de salarios, que presentó un aumento del 1,6%, siendo bastante más bajo que lo que se informó de inflación, es decir, 1,3 puntos porcentuales menos que la inflación. Y cuando conocimos el desagregado registrado formal, aumentó 2,5% con un aumento interanual del 28,7%. Recordad que la inflación interanual es del 32,4%, es decir, hay una pérdida de casi 4 puntos respecto de los salarios registrados formales, que son de alguna manera los salarios que, bueno, están impulsados por las paritarias de los sindicatos y demás. Bueno, perdieron más de 4 puntos porcentuales respecto de la inflación. El salario público aumentó solo el 1% y tuvo un aumento interanual del 28,9%, también una pérdida de casi 4 puntos respecto de la inflación, y el salario no registrado aumentó solamente el 0,1%. Recordad que el mes pasado había tenido un salto muy importante el salario no registrado, por lo cual, bueno, es como que hubo un equilibrio respecto de este mes. Pero en esta línea que tengo contando de inflación, de salarios, es decir, una inflación alta, que sigue alta, con un apretón monetario que está haciendo el gobierno para poder comprar reservas, con altas tasas de interés, con aumento de la morosidad, con salarios que no alcanzan, bueno, el resultado es obviamente una caída del consumo y todo lo que te he venido contando en las últimas semanas. Y todo esto impacta, todos estos aumentos impactan en dos canastas muy importantes que son las que miden indigencia y pobreza. Tenemos la canasta básica alimentaria, que es la que mide la línea de indigencia, que aumentó el 5,8% en enero, esto llevando la línea de indigencia a un monto de 201.939 pesos para no ser indigente, y 496.000 pesos para un hogar tipo de 3 personas. Es decir, cualquier persona que cobre menos de eso se considera indigente. Y la canasta básica total aumentó el 3,9% y 31,6% en el interanual, llevando una línea de pobreza de 440.226 pesos para no ser pobre. ¿Por qué estos dos números aumentan por encima de la inflación? Recordad que la inflación fue del 2,9%. Bueno, básicamente porque hay un fuerte impacto en alimentos y el concepto de vivienda. Vivienda, energía, transporte, etc. Entonces, acá hay un fuerte aumento y probablemente lo vamos a ver en los próximos meses, va a haber un aumento de la pobreza, va a haber un aumento de la indigencia, producto de que aumentan las líneas de los umbrales, digamos, de indigencia y de pobreza. Pero yo te voy a comentar algunos ingresos de la economía argentina como para que te des una idea, no solamente quede en el número vacío, pero, por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil, que es el salario que supuestamente no debería cobrar menos de eso ninguna persona, está en 346.800 pesos. Es decir, no llega a cubrir la línea de indigencia para un hogar de 3 personas. Es decir, el salario mínimo vital y móvil de Argentina está en la línea de la indigencia. Es el salario medio de Argentina, es decir, no el promedio, sino el salario mediano, es decir, si yo tomo toda la distribución de salarios, el punto medio, el 50%, en Argentina es de 800.000 pesos. Es decir, más del 50% de los trabajadores de Argentina, con salarios por trabajo, con salarios registrados y demás, están en la línea, por debajo de la línea de la pobreza, contando un hogar de 3 o 4 personas. Y otro de los ingresos que me parece muy importante también, y que es uno de los sectores que más ha sufrido este proceso de ajuste que se ha dado en Argentina, es la jubilación. La jubilación mínima en Argentina está en 360.000 pesos aproximadamente, es decir, está en la línea de la indigencia. Los jubilados hoy, con los niveles de ingresos que tienen, contando siempre un hogar de 2, 3 o 4 integrantes, están en línea de indigencia, ¿sí? Un jubilado que vive solo está en la línea de indigencia, no llega a cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria. Esto es un dato más que importante para pensar en por qué después, cuando te cuento que se cae el consumo, por qué se cae el consumo de supermercados, de las ventas minoristas, etc. Bueno, todo esto tiene que ver con estos números que te estoy contando. Apretón monetario, salarios que no alcanzan, salarios de indigencia y de pobreza. Bueno, obviamente el resultado termina siendo este. La gente se sobreendeuda,
termina por no pagar sus deudas y termina viviendo prácticamente en situación de indigencia. Es decir, no es el problema de que los precios sean caros, sino el problema es que los ingresos son muy bajos. Pasando de tema, otra de las cuestiones que conocimos esta semana es la utilización de la capacidad instalada, y no está tan lejos de lo que te vengo contando, porque la utilización de capacidad instalada alcanzó el 53,8%, es decir, la mitad de las máquinas en Argentina están apagadas. Básicamente están apagadas. Es decir, toda la industria argentina está funcionando a la mitad de su capacidad. Para que vos te des una idea de lo que te estoy contando, más o menos estamos por debajo del nivel de la pandemia, donde se prohibía la circulación, donde, bueno, ya sabés todo lo que pasó en pandemia, estamos por debajo de ese nivel. Porque en pandemia llegamos a tocar el 55%, que fue el punto más bajo histórico de capacidad instalada. Estamos por debajo de ese nivel. Por lo cual, la realidad es que la situación es crítica, es decir, todos los números que estoy contando de la micro son críticos, salarios, inflación, consumo, son datos y son datos críticos. ¿Qué sectores han ganado y perdido en esto de la utilización de la capacidad instalada? Bueno, el número uno, el que mayor capacidad está usando, es el sector petrolero, con 87,1 de capacidad instalada. Y luego todos los demás sectores están relativamente peor que el año pasado. El más golpeado en este informe es el sector automotriz, que está en una utilización de capacidad instalada del 31,2%, es decir, el sector automotriz, que incluye gran capacidad de mano de obra, que incluye gran cantidad de pymes que abastecen a las automotrices, a las terminales automotrices, que exporta a México y a Brasil, que tiene gran cantidad de industrias diseminadas por todo el país. 7 de cada 10 máquinas del sector automotriz están apagadas. Le siguen el sector de caucho y plástico, que están en el 33%, también casi 7 de cada 10 máquinas están apagadas, y el sector textil está en 35,2 comparado interanual. El sector textil prácticamente está al borde de la quiebra porque todos los meses viene dando peor. El mes pasado había dado 30%, ahora dio 35% en la comparación interanual, es decir, si no se hace algo con el sector textil, si no se hace algún tipo de fomento de trabajo, es muy probable que el sector textil de acá a un año sea un sector prácticamente fundido en Argentina, y ten en cuenta que todos estos sectores que te estoy contando tienen gran cantidad de mano de obra, de trabajo, de generación de trabajo, de empleo, es decir, son sectores que si se funden, mucha gente va a quedar en la calle. Por lo cual es importante pensar que estamos en una recesión industrial muy importante, con una restricción financiera que te acabo de contar de los bancos están prestando al 150, 180, 200%, es decir, con una inflación del 40%, entonces las industrias no están invirtiendo, están trabajando cada vez con menos capacidad, las importaciones están completamente descontroladas, con niveles muy altos, por lo cual la crisis del sector industrial es muy importante. Y finalmente otro de los grandes temas y debates, y quiero darle un buen espacio de explicación al tema de la reforma laboral, que se dio media sanción en el Senado esta semana. Yo voy a contar los puntos centrales de la reforma, por ahí algunos más conocidos, otros un poco menos conocidos, pero el día miércoles conocimos la media sanción que se le dio a la reforma modernización laboral. Y te cuento los puntos más importantes. Por un lado, se crea lo que se llama banco de horas, que por ahí no sé si está del todo bien explicado, pero básicamente habilita para un esquema de compensación de horas con jornadas máximas de 12 horas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que el empleador va a poder disponer de hasta 12 horas por día de sus empleados para pedirle que trabajen más, trabajen menos, sin pagar ese costo de hora extra. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay industrias que necesitan este esquema de trabajo y que ya vienen trabajando medio en un esquema de banco de horas, y hay otras industrias que no se trabaja de esta forma. ¿Cuál es el gran tema que tiene esto? Básicamente que el trabajador deja de tener previsibilidad sobre sus horarios. Ten en cuenta que un trabajador no está solamente a disposición de su empleador, sino bueno, tiene una vida, tiene familia, planifica, etc. Esto, como el banco de horas va a poder el empleador disponer libremente, ni siquiera tiene que devolverlo dentro de la propia semana, sino dentro del mes. Entonces a vos te pueden hacer trabajar 12 horas un día y te deben 4 horas porque tu jornada era de 8, no te la devuelven esa semana, te la pueden devolver a la otra semana o a la otra semana. El empleador tiene un mes para devolverte las horas que te hace trabajar de más. Creo que va a dar resistencia en muchos sectores porque no se puede disponer de manera arbitraria de los horarios de las personas. Es un tema que creo que va a ser muy discutido. Otra de las cuestiones es la negociación colectiva. La negociación colectiva deja de ser una cuestión nacional y pasa a ser una cuestión más local, por empresa, por provincia, por municipio, por sector, por región. Hay que ver cómo se puede llegar a arbitrar esto. Se va a hacer un desplazamiento de los convenios nacionales, con algo que también se llama la pérdida de la ultraactividad, es decir, que los convenios vencen y cuando vencen hay que sentarse a negociar de nuevo o finalmente esas condiciones se pierden.
Hay todo un tema sobre el tema de los convenios. Creo que esto puede llegar a fomentar algunas regiones particulares del país. Otro de los grandes temas del proyecto de modernización y reforma laboral es la indemnización. Se mantiene el concepto de un salario por cada año trabajado o fracción mayor a 3 meses, pero se eliminan todos los pagos mensuales como premios, gratificaciones, horas extras, pagos compensatorios, aguinaldo compensatorio en la indemnización, vacaciones no gozadas, comisiones, horas extras, lo que te dije recién, todo. Todo lo que no sea salario normal y habitual se elimina. Por otra parte, para poder facilitar los despidos, se crea el FAL, el Fondo de Asistencia Laboral, que es una especie de seguro para que los empleadores puedan desvincular sin tener que financieramente poner toda la plata de sus propios bolsillos. Esto es un porcentaje que va a salir de lo que se deriva a ANSES, de lo que se derivaba al ANSES. Bueno, una parte de eso que se derivaba al ANSES va a pasar a formar este fondo, que no queda claro quién lo va a administrar. Estamos hablando de muchísimo dinero que se va a generar en base a esto. Algunos hablan que va a ser un esquema parecido al SAFJP, otros dicen, la verdad que nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar con esto. Por otra parte, hay una fuerte limitación del derecho de huelga. Esto muy probablemente sea judicializado porque se declaran muchísimas actividades comerciales, industriales, de servicios, con actividades de servicio público para que no puedan parar, y le da una obligación de funcionamiento al 75%, es decir, prácticamente se limita y se elimina la posibilidad de que los trabajadores puedan hacer un paro en reclamo de sus derechos. Por otra parte, algo muy positivo que crea esta ley es un régimen de incentivo al empleo formal, bajando o eliminando las sanciones. Esto está bueno porque es como un esquema de blanqueo laboral, que obviamente va a salir perjudicado el trabajador que sea blanqueado porque la antigüedad no va a ser reconocida, pero bueno, por lo menos va a empezar a gozar de las cuestiones de estar en blanco. Y bueno, entramos en el tema más debatible de todos. Hay muchas modificaciones más, pero bueno, la idea es ir contando a medida que esto se vaya debatiendo. Pero yo creo que sin duda la reforma más fuerte de todas es sobre el tema de accidentes laborales. Para poder ponerte en contexto, la ley cómo funciona hasta ahora: si vos tenés un accidente en tu casa o fuera de tu horario laboral, podés pedir una licencia, y esa licencia va a funcionar entre los 6 meses y el año, depende de tu antigüedad, depende de si tenés familia a cargo o no, y el empleador te cubre el 100% de tu salario. Es decir, te garantiza el ingreso en caso de que vos tengas una enfermedad. ¿Qué es lo que cambia ahora? Bueno, a partir de ahora, si vos tenés una enfermedad que se llama inculpable al trabajador, o sea, responsabilidad del trabajador, se te va a pagar el 50% del salario por 3 meses. Y si tenés familia, por 6. Es decir, si vos tenés un accidente en tu casa, si venías cruzando la calle y te atropellaron, si estás jugando a la pelota, que fue el ejemplo que puso el ministro Sturzenegger, y te lastimás, si te quemás en tu casa cocinando, ejemplos normales de una vida normal, bueno, se te va a pagar el 50% del salario. Es decir, vos tenés un accidente, tus gastos aumentan por el hecho de tener un accidente, las curaciones y demás, siendo que las obras sociales cada vez cubren menos cosas, vas a tener un aumento de gastos producto de tu enfermedad, y el empleador te va a pagar la mitad de tu sueldo. Es decir, si te paga la mitad por haberte enfermado, es decir, es una penalización por el hecho de haberte accidentado. Ahora, ¿qué pasa en los casos donde vos tenés una enfermedad que se considera no inculpable al trabajador? Es decir, una enfermedad puede ser crónica, puede ser desde una gripe hasta un cáncer. No importa porque la ley no distingue. Bueno, es exactamente lo mismo. 3 meses si no tenés familia a cargo, 6 meses si tenés familia a cargo, en vez del 50 es el 75% de tu salario. Es decir, vos tenés una enfermedad, y vamos a poner el peor caso posible, te da lamentablemente un cáncer, te da una enfermedad terminal, tenés que someterte a quimioterapias, tenés que someterte a rayos, tenés que someterte a un montón de cosas muy, muy dolorosas y muy difíciles de atravesar sabiendo que está en riesgo tu vida. Bueno, y eso obviamente muchas obras sociales y muchas prepagas no lo cubren, y muchas de esa parte la tenés que pagar vos de tu bolsillo. Bueno, el empleador te va a bajar el salario por haberte enfermado y te lo va a pagar por 3 meses. Después de ese tiempo te va a quedar un año el puesto disponible en caso de que te puedas reincorporar. Finalizado ese año te pueden desvincular sin indemnización. Entonces la realidad es que es muy difícil pensar en esto, y claramente esto va a ser judicializado. Claramente si no hay una modificación en diputados, esto se va a judicializar y probablemente llegue a la Corte Suprema, y probablemente esto esté en contra de todos los acuerdos internacionales, desde el derecho al trabajador hasta el derecho de las personas garantizado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que habla de la dignidad del trabajador, por lo cual va en contra y viola muchísimas leyes. Pero hay algo peor todavía en esto, que cuando lo vi, la verdad, tuve que releerlo porque me sorprendió, peor que lo que te estoy contando, y es lo siguiente: en caso de enfermedad crónica,
Eso dice textual la ley. En caso de enfermedad crónica, puede ser una enfermedad crónica común, puede ser, repito, un cáncer, no puedes tener recaídas con plazos inferiores a 2 años. Entonces, volvemos al caso. Te da un cáncer, tenés que someterte a quimioterapias. Durante los 3 meses de licencia que te pagaron el 75% de tus ingresos, lográs salir de la situación porque el tratamiento funciona. Tenés que pasar 2 años a partir de ahí rogando que no tener una recaída, rogando que no haya una que no vuelva la enfermedad, porque si pasa eso, te pueden otorgar nuevamente la licencia, pero ahí directamente cobras 0, porque pasa a correr el año de disposición de puesto. Es decir, no se renueva la licencia por la misma enfermedad. ¿Me explico? Es muy grave esto que estamos contando. Es muy grave, real. Y va a traer una catarata de juicios, porque claramente un trabajador que tenga una enfermedad crónica va a ir a la justicia, va a meter un recurso de amparo y va a pedir seguir cobrando el 100% de su salario, porque hay una violación de la dignidad del trabajador. Pero quiero llevártelo porque hubo muchos defensores de esta reforma laboral y de este punto en particular que hablaron de, bueno, en Brasil, en Uruguay, en Chile, pasa lo mismo, no te cubre tu empleador, porque tu empleador no es tu papá, tu empleador no te adoptó, no te tiene por qué cuidar. Ok, y en parte yo también lo creo. Yo también creo que si yo me enfermo, no tiene por qué mi empleador cubrirme de por vida. Eso es real. Sí creo que tiene que haber una reserva de puestos, sí creo que tiene que haber una licencia, pero también creo que, como pensando en una pyme, digo, bueno, la pyme no te puede cubrir 1 año, o 2 años, o 5 años, porque también hay una cuestión de flujo de fondo que es difícil de sostener. Una cosa es sostener un empleado, otra cosa es sostener 3, 4 empleados que están de licencia, y es un tema real. ¿Cómo lo han resuelto otros países? Y acá es lo importante que te traigo para contar. Bueno, Brasil, por ejemplo, con la reforma 2017, parecida a la reforma que se está sancionando en Argentina, lo que hace es que en cualquier caso de enfermedad, no importa si es inculpable o no inculpable del trabajador, y si es laboral o no laboral, los primeros 15 días son cubiertos por el empleador. Los primeros 15 días de licencia. A partir del día 16 pasan a ser cubiertos al 91% por el Instituto Nacional de Seguridad Social de Brasil y no tiene plazo. Es decir, puede ser 6 meses, 1 año, o toda la vida, porque justamente en casos de enfermedades crónicas graves pasás a estar cubierto por el sistema de seguridad social de Brasil, porque justamente se entiende que si tenés una enfermedad terminal no podés trabajar, y si no podés trabajar no podés generar ingresos, y si no podés generar ingresos no podés comer, por lo cual es probable que no solamente tengas el problema de tener un cáncer, sino además tenés el problema de que no podés comer. ¿Qué pasa en Uruguay? Bueno, en Uruguay se paga el 70% del salario desde el día 4, o sea, los primeros 4 días están cubiertos por el empleador, y a partir del día 5 se paga el 70% del salario. No distingue qué tipo de enfermedad, si es inculpable o no el trabajador. En caso de que sea una enfermedad in itinere o laboral, se cubra el 100%, y tiene un plazo máximo de 1 año. Es decir, es parecido a lo que están tratando de hacer acá en Argentina, pero es bastante más amplio. Primero, porque no son 3 meses, es 1 año, y segundo, porque no es el 50%, sino el 70%. Es un poco más discutible. ¿Qué pasa en Chile? En Chile es un 100% con un tope legal de cierta cantidad de salarios mínimos que te pueden pagar con un plazo de hasta 52 semanas, o sea, 1 año, y en casos de enfermedades crónicas graves, hasta 2 años te cubren. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno puede entender que el empleador no tenga por qué cubrir durante 1 año o 2 años a un trabajador que se enferma. Obviamente uno lo entiende, porque entiende que a veces los flujos de fondo de una empresa no dan, porque si sos una pyme es difícil, todo eso se entiende y es discutible. Ahora, si el trabajador percibe menos por parte de su empleador, el otro porcentaje, que es la discusión que no estamos dando, lo tiene que pagar alguien, porque el trabajador está enfermo. Es decir, el trabajador no es culpable de agarrar su enfermedad crónica, no es culpable de lastimarse cruzando la calle o de quemarse en su casa cocinando, porque si no entramos en un concepto de, bueno, llego del trabajo y me quedo así sentado sin poder hacer nada para no lastimarme y no afectar a mi empleador. Entonces entramos en una lógica un poco extraña de cómo deberían funcionar la vida de los trabajadores. Va a ser un debate muy grande, yo creo que esto se va a judicializar, creo que esto no se va a poder aplicar desde mi punto de vista, lo estoy diciendo hoy, 14 de febrero, veremos realmente qué pasa de acá en adelante, pero creo que va a ser muy difícil de aplicar. Si no sufre cambios en diputados, va a sufrir cambios en la justicia porque va en contra de la dignidad del trabajador. Veremos qué pasa con esto, probablemente se sancione el 25 de febrero, hay que ver si la oposición va a aceptar discutir el 25 de febrero o se va a pasar el debate para las sesiones ordinarias. Esto ha sido el resumen de esta semana, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.